Bueno, estábamos conversando ya aquí durante la pausa, porque estamos súper contentas, primero, de que tenemos la primera entrevista con el flamante ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Estamos muy honradas, ministro. Muy honrada. Y segundo, que vino acá, en persona, al estudio. No estamos por teléfono, nada, lo tenemos de cuerpo presente, ministro. Muy bienvenido a Tele 13 Radio. Bueno, hola Mónica, hola Paula, muchas gracias por esta primera entrevista. Yo soy muy de radio, así que ¿En serio? Sí, soy persona. Esta pregunta se la hago a todos los ministros que vienen. ¿Nos escucha usted? Porque eso se lo preguntan todos los programas y todos los ministros dicen que sí a todo. Entonces escuchan en radio, según yo. En algunas horas del día. Eso está bien, eso está bien. A la hora de las 2 estoy fidelizado con los programas de fútbol. Soy bien pelotero, sí. ¿En serio? Sí. ¿Y quiere contar cuál es su equipo? Del más grande de Chile, Colo-Colo. Colo-Colo. No, que pensé que podía ser de la, ¿cómo se llama? De Audax Italiano, pues por el nombre. No, tuve conciencia de fútbol por ahí por el 89-90 cuando Colo-Colo estaba en la cima, y además tengo el privilegio de tener al ministro Pizarro también en el equipo, así que muy colocolino desde muy chico. Muy bien. Ya, entremos a materia, porque la verdad es que hay muchísimo que conversar con usted, y usted ya dio un primer discurso hoy día donde plantea cuáles van a ser básicamente sus prioridades, ¿no? Menciona pensiones, sala cuna universal y empleo. Quiero partir preguntándole por la implementación de la reforma de pensiones, porque va a ser uno de los grandes desafíos. Fundamentalmente, ¿cuál es el rol que le toca cumplir en esa materia y cómo piensa enfrentarlo? Bueno, la implementación de la reforma de pensiones, que es quizá uno de los desafíos de política pública institucional más desafiantes de los últimos, quizás de la última década. Y en ese contexto, ya como ministerio nos encontrábamos trabajando en la implementación de distintas dimensiones que tiene esta reforma. Y en ese contexto mi rol fundamental va a ser conducir políticamente a los equipos del Ministerio, de la Subsecretaría de Previsión, también a los equipos de la Superintendencia de Pensiones, y por otro lado, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Marcel, asegurarnos que la reforma se vaya implementando en tiempo y forma, porque hay que construir una nueva institucionalidad que le dé forma al acuerdo político que representa esta reforma, pero también tenemos fechas muy concretas de entrega de beneficios, de pagos, y eso va a hacer que estemos muy desafiados no solamente para cumplir con lo que nos mandata la ley, sino que lograr en un tiempo corto subir las pensiones, que finalmente es el objetivo en el que todos concurrimos con este acuerdo, y fundamentalmente subir las pensiones a quienes hoy día tienen a las que el mercado laboral más las castiga, que son las mujeres. Oiga, le cayó como este carro encima, ministro, porque usted en el ministerio estaba más bien a cargo de todo lo que no era lo previsional. Entonces, además de crear esta institucionalidad, ¿qué cree usted que es el reto más importante o lo más difícil de materializar? A ver, algo que creo que es muy importante en política es que cuando se llega a acuerdos de esta transversalidad después de más de una década de discusiones, mostrar que finalmente cuando la política se pone de acuerdo en objetivos comunes, esto finalmente le cambia la vida a las personas. Y por lo tanto, cuando nosotros hemos planteado que la PGU va a subir en determinada fecha 250.000 pesos, que van a haber compensaciones para los años de cotización, va a haber un mecanismo de corrección por edad de vida que tienen las personas, particularmente las mujeres que viven más, eso se tiene que traducir en mejoras concretas en la ciudadanía, porque finalmente eso es lo que le da valor a la democracia en un contexto que la actividad de la política está muy desprestigiada. Por lo tanto, creo que nosotros cumplamos con la implementación de la reforma no solo es un desafío institucional, de buen diseño de política pública, de estar avanzando en un sistema de seguridad social, sino que sobre todo de volver a relegitimar la política y que la ciudadanía vea que cuando los políticos nos ponemos de acuerdo en determinados objetivos, independiente de la posición que tengamos, eso finalmente mejora la vida de las personas. Y creo que eso en un contexto hoy día donde muchas veces hay tanta polarización, tanta fake news, tanta facilidad para un discurso que después no tiene sustento, que predomine hoy día en la política, en la implementación de la reforma no solo nos jugamos la reforma en sí, sino que también lo importante de los acuerdos transversales. Y creo que eso es parte de los desafíos. En ese contexto la ministra Jara logra finalmente un acuerdo que parecía imposible,
Y hoy día en mi caso me toca hacer que ese acuerdo que se transformó en una ley pueda llevarse adelante y que finalmente los beneficios le lleguen a la ciudadanía tal como lo señalamos. Ahora, la implementación no solamente tiene retos al interior de nuestro país, también tiene al exterior, porque estamos en la guerra comercial con o sea, Estados Unidos está en guerra con el mundo, en verdad, nosotros ahí estamos sufriendo nomás las consecuencias. Y uno de los elementos que Estados Unidos ha quejado y tiene preocupación y ha marcado una nota es la implementación de la reforma previsional. Justamente lo menciona un documento que conocimos la semana pasada, creo, del USTR, del Departamento de Comercio. ¿De qué manera ustedes van a tomar en consideración eso? Porque es importante para la posible negociación que pueda hacer Chile en el futuro de este 10% de arancel adicional que nos pusieron. A ver, primero... O sea, ¿es un elemento para que estén considerando o no? Evidentemente como gobierno nos preocupa y estamos monitoreando cuáles van a ser los efectos de las medidas que está tomando Estados Unidos en materia arancelaria en el mundo. Y en este tipo de cuestiones creo que la perspectiva de mediano plazo es clave, más allá de las turbulencias que están ocurriendo hoy día en los mercados, en la política cambiaria, entre otras. Y por lo tanto en eso hay que ser bastante prudente en términos de ver cómo esto se va a desenvolver y cómo Chile en ese contexto efectivamente se posiciona y aprovecha también esta diversidad que tenemos de relaciones multilaterales con distintos países para poder enfrentar ese problema. Entonces, fundamentalmente, lo que estoy preguntando es que ya sabemos por este documento que hay molestia dentro de los intereses empresariales norteamericanos con interés en las AFP de cómo se implemente esta reforma y que eso es parte de la molestia que tiene el gobierno norteamericano no sé si es molestia, no se puede decir esa molestia, pero como ellos lo han planteado así, como que tenemos que demostrar buena voluntad, eso lo considera una barrera no arancelaria. Lo primero para nosotros es que el objetivo de la reforma de pensiones es para mejorar las pensiones a los chilenos y las chilenas. Ese es nuestro primer mandato y eso es lo que tiene que garantizar la reforma de pensiones. Por supuesto, cuando una reforma de pensiones y el sistema de pensiones maneja los volúmenes de recursos en el mercado financiero, evidentemente los diseños que se realizan tienen efectos en los mercados. En ese contexto, esta es una reforma que va a aumentar las tasas de cotización, va a aumentar la competencia entre los actores privados que participan del ecosistema, va a hacerles más exigentes los requisitos para que cumplan los objetivos fundamentales. Y en ese contexto nosotros creemos que una buena implementación no debiera ser motivo de preocupación, entendiendo que los sistemas de pensiones tienen un objetivo, que es entregarle pensiones a los chilenos y chilenas que han trabajado por décadas de esfuerzo. Ese es nuestro horizonte y en ese contexto, evidentemente, una buena implementación tiene que considerar todos estos factores, pero lo fundamental de una buena implementación es que cumpla con los objetivos que se ha propuesto. Estamos conversando con Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social. Ministro, ¿le duele en alguna parte de su corazoncito implementar esta reforma? Lo pregunto porque esta no era la reforma que ustedes querían. Mira, lo que me hubiera causado más dolor, para serte muy franco, es que a una tía profesora, a una persona que ha trabajado 30, 40 años, le tuviéramos que decir que su pensión no iba a subir 120, 140 mil pesos mensuales porque los políticos no nos podemos poner de acuerdo después de casi 2 décadas de discusión de pensiones. Creo que será un dolor importante en los chilenos y chilenas y creo que hoy día los podemos mirar de frente y decirles que las pensiones van a mejorar de manera sustantiva. Dicho eso, evidentemente, y eso lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente, lo han dicho los ministros, las ministras, es una reforma que a nosotros nos hubiera gustado que mejorara más las pensiones, que incorporara componentes de solidaridad más robustos. Sobre todo el Frente Amplio, que está bien disconforme con el contenido de la reforma. Yo diría que había una perspectiva general de incorporar con mayor fuerza los principios de seguridad social que en todo el mundo incorporan elementos robustos de solidaridad. O sea, ese es un elemento que cualquier país desarrollado de la OCDE tiene componentes relevantes. En eso más bien Chile siempre fue un país más bien al extremo de los modelos del sistema de pensiones. Pero esto hay que mirarlo en perspectiva. Con esta reforma se construyen pisos de incorporar la seguridad social, se incorporan pisos de mecanismos compensatorios, sobre todo para mujeres que tienen muchas veces dificultades por razones estructurales de estar permanentemente en el mercado laboral remunerado y por supuesto en una perspectiva de futuro los principios que enalboran esta reforma creemos que en su momento se tendrán que evaluar
a su debido momento, pero creemos que construimos ciertos pisos que expresan ideas que defendimos, pero entendemos que en todo acuerdo hay que colocar los objetivos de fondo, y los objetivos de fondo eran subir las pensiones. Lo voy a cambiar de tema, ministro, lo voy a pasar al salario mínimo, porque va prontamente también a comenzar a negociar con la CUT. Y el secretario general de la CUT, Eric Campos, detallaba que no van a pedir una cifra de alza, sino que van a proponer el cambio del salario mínimo al salario vital. Y este salario vital saltaría de los 510.000 pesos más o menos que está el salario mínimo ahora, a 725.000 pesos líquidos para una familia de 4 personas. ¿Es viable una cifra así? Bueno, primero, este es un gobierno que subió a partir de la negociación que tenemos con la CUT todos los años el salario mínimo de una manera significativa. Es el alza más significativa en 25 años que ha experimentado el salario mínimo, y eso nos parece que es una conquista relevante del mundo de los trabajadores y también un esfuerzo importante del gobierno, porque esta fue un alza de salario mínimo que incorporó un subsidio importante a las pymes para justamente evitar efectos negativos en el mercado laboral y en las propias pymes. Dicho eso, evidentemente nos gustaría conocer en instancias formales de negociación cuál va a ser la propuesta de la CUT para poder tener una opinión más significativa en ello. Tanto la CPC, la CUT como el gobierno en espacios tripartitos hemos discutido respecto a establecer ciertos parámetros técnicos que permitan ir proyectando lo que implica el costo de la vida de las personas, y sobre eso incorporar esos parámetros en una trayectoria de negociaciones en el futuro. Pero evidentemente el esfuerzo más considerable que hicimos como gobierno y la promesa que le hicimos al país de llevar el salario mínimo a los 500.000 pesos hoy día ha sido superada, y el salario mínimo es de 510.000 pesos. Cómo el país avanza en salarios que vayan en línea con las necesidades elementales de las personas es una discusión que hay que dar, que tiene parámetros técnicos. El país debiera definir ciertos elementos que permitieran una discusión político-técnica en el salario mínimo, y creemos que ese va a ser el marco de la discusión, y cuando ya conozcamos la propuesta concreta de la CUT podemos tener una opinión más robusta del tema. Ahora, ¿cómo se contrapone, ministro, esa conversación específica del aumento del salario mínimo con el rezago que todavía existe en el mercado laboral? Se supone que esta administración ha prometido volver a aumentar el empleo, ¿verdad?, cuando todavía tenemos rezagos súper importantes respecto de el escenario que teníamos pre-pandemia. Me gustaría hacer un punto, Paula, porque efectivamente el mercado laboral en Chile se ha recuperado. De hecho, si uno ve las cifras del empleo asalariado privado, hoy día tenemos valores por sobre los que se encontraban en la pandemia, y el componente que no se ha recuperado es el empleo informal. De hecho, hoy día en el país tenemos las tasas de informalidad más bajas desde que tenemos la serie histórica. Estamos en torno a los 26 puntos. Por supuesto que es una cifra que tenemos que seguir reduciendo. Pero si hoy día quisiéramos recuperar la foto que teníamos del mercado laboral prepandemia, tendríamos que recuperar miles de puestos de trabajo informales, algo que como gobierno evidentemente no queremos propender. Claro, pero la oposición habla de 880.000 cesantes y 400.000 en edad de trabajar que no lo hacen, es decir, que no buscan trabajo porque está... Claro, David Bravo habla, que es un economista experto en empleo, habla de que hay todavía que recuperar cerca de 900.000 empleos. Bueno, esto lo hemos conversado algunas veces. Yo no comparto el escenario catastrofista que tiene David Bravo de esta emergencia laboral que en algún momento planteó. Pero dicho eso, nosotros como gobierno estamos empujando, de hecho, un proyecto de ley muy concreto que es la reestructuración de los subsidios laborales en Chile, ¿Sí? justamente con el objetivo de enfocarnos en 4 grupos prioritarios: mujeres, personas mayores que están teniendo dificultades para insertarse en el mercado laboral después de los 55, 60 años, jóvenes y personas con discapacidad. Este es un proyecto de ley que busca justamente hacerse cargo de esta discusión, pero colocando el foco donde realmente hoy día tenemos dificultades. Y justamente es una herramienta que está enfocada para que las propias pymes contraten a trabajadores con estas características, justamente para ir reduciendo estas brechas. Pero en esto hay que ser bien claros: el mercado laboral se ha recuperado. Hoy día tenemos tasas de empleo formal asalariado mayores a las que teníamos como prepandemia. El empleo público, que siempre se coloca en el ruedo, no explica más de un 20% de ese crecimiento. Y si quisiéramos recuperar la foto que teníamos del 2019, tendríamos que tener más informalidad.
Pero usted lo puso como uno de sus tres ejes principales, el empleo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo podríamos medirlo en un año más? Mira, nosotros vamos a poner, como te decía, una redefinición del sistema de subsidios laborales. ¿Y con eso qué objetivo pretenden? ¿Cuántos puestos de trabajo? Mira, para que te hagas generar? una idea, hoy día el sistema de subsidios laborales, que es fundamentalmente el subsidio al empleo joven y al bono a las trabajadoras mujeres, está concentrado en alrededor de 800 empresas que se llevan este subsidio. Empresas que por alguna razón se especializaron en captar estos subsidios, pero que no hacen ninguna diferencia al momento de tomar decisiones de contratar a una nueva persona. Nosotros queremos un sistema de subsidios flexible, que por ejemplo se pueda adaptar a ciertas emergencias que tenemos como país. La paradoja, yo diría, más emblemática de esto es que durante la pandemia, teniendo subsidios para jóvenes y mujeres, tuvimos que crear en paralelo un IFE jóvenes mujeres, lo que da cuenta que el sistema regular de subsidios ya se agotó. En ese contexto vamos a tener un sistema de subsidios que permitiría, por ejemplo, fomentar la formalización o la contratación de hasta 700.000 personas en el mercado laboral en un año. Solamente para que tú una idea, si formalizáramos 125.000 personas que hoy día están informales, reduciríamos en un punto la tasa de informalidad. Y otro dato que es muy importante, alrededor de 700.000 personas informales lo hacen en empresas formales, es decir, empresas que pagan impuestos, que tienen horarios de trabajo, pero que tienen en negro a sus trabajadores. Y ahí vamos a tener dos focos, incentivo vía subsidios a partir de esta reforma que creemos que va a ser una buena política que va a tener efectos para los próximos años, ¿Ya? pero también una mano más fuerte en fiscalización, porque ahí tenemos una brecha sobre todo de empresas formales, empresas incluso de gran tamaño, que hoy día tienen a sus trabajadores sin sus cotizaciones o sin contrato. Y eso creo que es un llamado primero a la responsabilidad de las empresas, porque siempre nos imaginamos a los toldos azules cuando hablamos de informalidad, pero un tercio de la informalidad está en empresas formales, que hoy día tienen a sus trabajadores de manera informal. Vamos a poner el foco en fiscalización y en este proyecto de ley de subsidio y esperamos que las tasas de informalidad que han venido a la baja en los últimos 2 años sean una tendencia que se consolide. Oiga, y le quiero, antes que se nos acabe el tiempo, hablar de un tema que para mí es mi tema favorito, Sala Cuna Universal. Porque como mujer, comprenderá usted que lo único que quiero es que la participación laboral de la mujer aumente, porque es muy baja en nuestro país. Y eso genera pobreza, pérdida de talento, porque están muchas mujeres sin poder trabajar, producto que no tienen dónde dejar a sus hijos. Encarecen también el costo de contratar a una mujer. Genera todo tipo de, a mi juicio, injusticias. Entonces, ha habido mucha conversación sobre este proyecto Sala Cuna Universal, incluso con grandes economistas, como puede ser el exministro Valdés o la economista Andrea Repeto, donde muestran que si se entraran a trabajar todas las mujeres que están a cargo de cuidado de sus hijos, darían un golpe de crecimiento al PIB impresionante, por una sola vez, pero impresionante, como 5 puntos. Entonces estamos hablando de una gran riqueza que Chile pierde y está parado este proyecto, producto de que se le metieron consideraciones educativas, no solamente laborales, sino que educativas. Es decir, que el lugar donde se deje a esos niños sea excelente, o si no, nada. ¿Cómo van a salir de esa encrucijada? Bueno, la segunda prioridad que nos puso el presidente para este último año de gobierno es aprobar Sala Cuna como proyecto. Yo creo que estos son de los proyectos que llevamos harto tiempo ya discutiendo. Es un proyecto de que debería generar acuerdo. Nosotros hemos planteado algunos principios sobre los cuales creemos que si hay acuerdo, después los cómo, la forma de detalle podría destrabarse. Primero, eliminar la odiosa brecha de que hay que contratar un mínimo de 20 mujeres para que en esa empresa se lleve adelante el derecho a Sala Cuna. Segundo, que ese derecho sea tanto en la cotización, sea tanto de personas que tienen o no tienen los hijos, sino que toda la sociedad contribuya a crear ese fondo que permita financiar la Sala Cuna. Y tercero, que sea un derecho tanto para hombres como para mujeres, para fomentar también la corresponsabilidad. La brecha salarial hoy día, si tú pudieras reducir o tener Sala Cuna de carácter universal, tú podrías reducir entre 8 y 10 puntos la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Por eso. Por productividad, por captación de talento, por mayor crecimiento del mercado laboral, por autonomía económica de las mujeres, por mayor justicia social, por cualquiera de esos objetivos. Es clave.
deberíamos estar de acuerdo con que Sala Cuna es un proyecto que se tiene que aprobar. ¿Y cómo se hace para destrabarlo, ministro? Hoy día quizás tenemos algunas diferencias legítimas en torno al financiamiento, porque dada la agenda que hemos tenido laboral, el sector empleador nos ha planteado que seguir incorporando más cotizaciones puede ser complejo. Podemos buscar mecanismos que nos permitan destrabar ese punto, entendiendo además que este gobierno hizo empujó otro proyecto, que es la modernización del sistema de sala cunas públicas, y con eso también avanzar en materia educacional para el sector público, pero también como derecho laboral, que es lo que a nosotros como Ministerio del Trabajo nos comporta. Yo en ese sentido soy optimista. Ya como ministerio tenemos experiencia destrabando proyectos complejos. La parte que había quedado y creemos que este es un proyecto que debiera avanzar. La parte que quedó del proyecto anterior, del proyecto del gobierno Sebastián Piñera, donde permitía que mujeres que trabajan en sus casas cuiden niños de una manera más organizada, con esto, eso se queda fuera del proyecto de ustedes, ¿no? Son temas que vemos complejos. Hoy día hemos conocido casos de connotación pública donde a veces los niños y las niñas están en riesgo muchas veces por estos sistemas de guarderías informales. Sí creemos que las guarderías que asuman esta responsabilidad tienen que estar certificadas y cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación, pero tenemos el foco puesto en que esos niños o niñas vayan a alguna sala cuna y ahí puedan desempeñarse, independiente de cómo hoy día ocurre, que algunos van al sector público, otros al sector privado, y creemos que ahí tiene que estar el foco del Es que ahí del está el proyecto. problema, porque generar tanta sala cuna es muy difícil. Entonces se buscaban alternativas, como lo que normalmente pasa en la vida, que es que madres trabajadoras dejan a sus hijos al cuidado de una vecina o al cuidado de una hermana, en fin, que cuida a los niños. Bueno, creo que es parte del debate que hay que dar. Y que se le paga, digamos, ¿no? Es parte del debate que hay que dar, pero siempre poniendo a los niños y a las niñas primero y garantizando que sus derechos no sean vulnerados. Creo que es parte del debate, pero también hay que avanzar. Esto va a tener gradualidades, va a tener etapas de transición, pero vuelvo a insistirse, creo que el foco y el objetivo es compartido y como país deberíamos ser capaces de buscar un modelo que se adecuara a las distintas formas de familia, a las distintas realidades, pero con el foco puesto en la posibilidad que esas mujeres, fundamentalmente madres, pero también padres, tengan ese derecho garantizado y puedan desplegarse con plena autonomía en el mercado laboral remunerado formal. El ministro Giorgio Bocardo, en su primera entrevista como titular del Trabajo, le agradecemos mucho la conversación. El segundo ministro Giorgio Sí, así de es. este gobierno. El segundo, sí,